Hola a todos, que tengan un buen día. Dejemos de lado todas las cosas infelices y lleguemos a un momento dulce y sorprendente entre James y Dieppe. Exploraremos un punto de inflexión cálido pero tenso cuando un simple regalo cambia silenciosamente el ritmo de la vida de Dieppe. James la lleva a una tienda de scooters y la sorprende con un scooter amarillo pálido, no para presumir, sino para proteger su tiempo, su seguridad y su paz. Sin embargo, detrás de esa ternura todavía hay una sombra, esperando la desaprobación de su padre y la presión que lo sigue a todas partes. Si te parece interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La llave se sentía demasiado fría para algo tan cálido. Dieppe la miró fijamente en su palma abierta, parpadeando rápido porque sus ojos de repente no cooperaron. Las luces de la sala de exposición eran brillantes. Los scooters se alinearon como promesas pulidas, pero su garganta se apretó de todos modos, como si el mundo se hubiera quedado en silencio solo para escuchar los latidos de su corazón. James no sonrió como un hombre presumiendo, parecía un hombre rezando por haber hecho esto bien. Dieppe dijo suavemente, manteniendo la voz baja, manteniendo su cuerpo cuidadoso, como si un movimiento en falso pudiera hacerla dar un paso. De vuelta a la vida, donde ella llevaba todo sola, es tuyo. Sus dedos se curvaron alrededor de la llave como si fuera a desaparecer. James, no puedes, solo. Puedo, interrumpió suavemente, y luego se suavizó aún más. Pero no lo hago para hacerte sentir pequeña. Esa palabra la golpeó más fuerte, pequeña, porque había pasado demasiados años encogiéndose solo para sobrevivir, caminando por todas partes, vendiendo, ahorrando, dando vueltas a los mismos 2 artículos en su cuaderno. 9 cuadernos de leche. Amar a alguien como James ya era peligroso con la sombra de su padre. Siempre cerca, aceptar algo de él se sentía como entrar en un foco. Ella nunca pidió los labios de Dieppe. Temblaron. Tu padre lo hará. Mi padre no decide lo que mereces, dijo James, firme como una promesa, y definitivamente no decide si estás a salvo. El momento se sostuvo delicado y tenso, y luego, como una puerta abriéndose, su mente se deslizó hacia atrás. La luz de la mañana se había derramado sobre su patio de bambú como té caliente. Dieppe se había estado moviendo silenciosamente, empacando bienes, revisando su cuaderno, manteniendo su vida ordenada porque el caos siempre esperaba afuera. Luego, un golpe en la puerta. James se quedó allí, ligeramente sin aliento, cabello un poco desordenado, sin motocicleta. Caminaste hasta aquí. Ella se rió, calidez floreciendo en su rostro. Lo hice. Él se frotaba la nuca como si pudiera ocultar lo mucho que quería estar cerca de ella. Yo quería estar aquí sin hacer ruido. Dieppe se había arreglado el cuello, natural como respirar. Estás tratando de impresionarme. Tal vez había admitido ojos brillantes, o tal vez estoy pensando demasiado en ti. Eso suena peligroso. Solo si lo haces peligroso. Bromeó, y ella golpeó su hombro contra el suyo, sonriendo incluso mientras su corazón revoloteaba como si no supiera cómo estar tranquila. Ella señaló su lista. Todavía tengo que comprar cosas para Annie. Lo sé, James, había dicho suave pero serio. Por eso vine temprano. No quiero que corra sola por todas partes. Allí estaba el amor. Envuelto en practicidad, amor, tratando de no activar las alarmas que su padre había plantado en sus vidas. Habían caminado uno al lado del otro por el tranquilo carril. El aire olía a hojas mojadas y vapor de arroz en la ciudad. James se había desplazado hacia el lado exterior de la acera, sin pensar, protegiéndola de los scooters que pasaban. Dieppe había notado que ella siempre notaba las formas en que la protegía, cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Entonces ella había visto el cartel de una tienda de scooters. Dieppe había ralentizado la confusión creciente, suave, honesto, no frío. James, ¿por qué estamos aquí? Él no había empujado solo.
La había mirado a los ojos con esa devoción tranquila. Eso la hizo querer creer en los puntos de inflexión porque te vi cargando demasiado, porque caminas demasiado, porque te apresuras de vuelta, porque no. Dentro todo olía a metal limpio y plástico nuevo. Dieppe se había desviado entre las filas como si tuviera miedo de tocar la esperanza con sus manos, y luego la había visto cerca de la ventana. Un scooter en amarillo pálido, no ruidoso, no llamativo, solo la luz del sol suavizada profundamente se había acercado. Antes de que pudiera detenerse, James había seguido su mirada sonriendo como si hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que no sabía cómo hacer. «Esa es Linda», murmuró avergonzada. «Eres tú». Lo había dicho tan naturalmente que le hizo doler el pecho. Ahora de vuelta en el presente, Dieppe apretó la llave. Su voz apenas allí: «Si tomo esto, la gente dirá, te debo». James se inclinó, ojos firmes, amor entrelazado con tensión. «Entonces hagamos nuestras propias reglas», susurró. «No pagas por la amabilidad». El miembro del personal se acercó con una pequeña sonrisa educada y el papeleo terminó. James extendió la mano para aceptar la llave. Luego hizo una pausa y se giró hacia Dieppe lentamente, con cuidado. La colocó en su palma. Dieppe no se movió por un segundo después de que la llave tocara su piel. No era su peso, solo un pequeño trozo de metal. Un clic silencioso en su palma. Era todo lo que representaba un nuevo camino a casa, un nuevo tipo de ayuda, una línea en su vida que decía: «No tienes que sufrir para ser digna». Se tragó James. «Tengo miedo, lo sé». Su voz se suavizó en algo que no exigía coraje de ella, solo honestidad. «Pero no estás tomando esto porque seas débil, lo estás tomando porque has sido fuerte durante demasiado tiempo». El miembro del personal hizo rodar el scooter amarillo pálido hacia adelante, y la luz del sol de la ventana se deslizó por su cuerpo como una bendición. Las yemas de los dedos de Dieppe flotaron sobre el manillar antes de que finalmente lo tocara con cuidado, casi con reverencia. «¿Es realmente mío?», preguntó, todavía medio esperando que el mundo la corrigiera. James asintió una vez. «Realmente tuyo». Trató de sonreír, pero salió tembloroso. «Si lo rasco el primer día, entonces tendrá tu historia en él», dijo. «Eso es todo lo que quiero». Afuera, el día era brillante y ruidoso, otra vez con vendedores llamando motores, pasando la vida moviéndose a su velocidad habitual. Dieppe estaba junto al casco del scooter en sus manos, de repente consciente de su propio temblor. James lo notó, por supuesto que sí. Se acercó sin apretujarla, solo lo suficiente para que lo sintiera como calor a su lado. «Mírame». Ella levantó los ojos. Él extendió la mano y ajustó la correa bajo su barbilla. Dedos suaves, su toque calmando las partes de ella que siempre querían correr por un momento. El ruido de la calle se desvaneció detrás de la tranquila intimidad de ella. «¿Confías en mí?», él preguntó. «Lo hago», ella susurró, y sonó como una admisión y un voto. «Entonces confía en esto». Él dijo: «No estoy comprando tu amor, estoy protegiendo tu tiempo, tus piernas, tu paz». La garganta de Dieppe se apretó de nuevo. Ella asintió, y luego se subió las manos agarrando el manillar como si fueran un puente que tenía miedo de cruzar. James balanceó su pierna detrás de ella, manteniendo una distancia respetuosa, hasta que se inclinó ligeramente hacia atrás, lo suficiente para decir que lo quería cerca. Sus manos se asentaron ligeramente a sus costados, sin controlar, sin posesividad, solo ahí, listo. Él preguntó. «No», ella dijo sin aliento. Él rió suavemente. «Está bien, iremos de todos modos». El scooter avanzó lento al principio, luego más firme. El viento levantó hebras de Dieppe, el cabello de pie debajo del casco, y ella soltó una risa sobresaltada cuando la calle se abrió frente a ellos. James se inclinó más cerca, voz cerca de su oído. «Lo estás haciendo muy bien, ni siquiera estoy haciendo nada». Se rió, medio nerviosa. «Te estás permitiendo tener algo bueno», dijo. «Eso no es nada».
Pasaron el mercado, los rincones familiares por donde Dieppe solía caminar con sus mercancías apretadas contra el pecho, contando los pasos como si fueran monedas. Miró el camino desde esta nueva altura, y algo dentro de ella aflojó un nudo que no se había dado cuenta que llevaba todos los días durante unos segundos. Se permitió imaginarlo, llegar a casa antes no exhausta, tener tiempo para cocinar, tiempo para respirar, tiempo para ayudar a Annie con el trabajo de la escuela sin que su voz sonara cansada. El pensamiento la golpeó tan fuerte que casi pierde el giro. Yap. James apretó su agarre ligeramente estabilizándolos. «Hey, ¿estás bien? Estoy bien», dijo rápidamente, luego más suave. «Solo estoy pensando en cómo esto lo cambia todo», admitió. James se quedó en silencio, no porque no quisiera responder, porque entendía exactamente lo que quería decir. Una scooter no era solo transporte, era visibilidad. Era una señal de que James la había elegido abiertamente, y el mundo se daría cuenta. Su padre se daría cuenta como si lo hubiera convocado el pensamiento. El teléfono de James vibró en su bolsillo. No lo cogió de inmediato. Esperó hasta que se detuvieron en un carril más tranquilo cerca de Bamboo House. La sombra de los árboles refrescaba el aire. Dieppe detuvo la scooter y cuidadosamente lo puso en el soporte. Sus manos temblaron de nuevo, pero esta vez no era miedo a caer, era la impresión de ser sostenida. James se deslizó y revisó su teléfono. Su mandíbula se tensó en el momento en que vio el nombre. No necesitaba decirlo. El corazón de Dieppe se hundió de todos modos. ¿Es él? James exhaló lentamente como si estuviera forzando la calma en sus pulmones. Sí, no respondió la llamada. Simplemente miró la pantalla hasta que dejó de sonar. Dieppe miró hacia otro lado parpadeando fuerte. «No quiero que luches por mi culpa». James se giró hacia sus ojos firme. «Dieppe, escucha esto, no es por ti. Esto es porque él piensa que el amor es algo que puede manejar como un negocio». Ella dio una sonrisa frágil. «Y tú eres el sol que no seguirá el plan. Yo soy el sol que finalmente sabe lo que importa», dijo. Estaban allí parados en la tranquila tarde, su casa de bambú detrás de ellos. El scooter amarillo pálido brillando como un pequeño sol en la sombra. Dieppe rozó sus dedos sobre el asiento y luego miró a James con una suavidad que llevaba todo lo que no podía decir en público. «Si este es un punto de inflexión, no es solo para mí». James se acercó más por nosotros. La voz de DF tembló. «Prométeme una cosa, lo que sea. No dejes que este regalo se convierta en una cadena», susurró. «Si un día se vuelve demasiado peligroso, no quiero ser la razón por la que pierdas a tu familia». James levantó su mano, la llave aún en su palma, y la presionó suavemente contra su pecho para que pudiera sentir los latidos de su corazón. «No lo serás», dijo, «y no estoy perdiendo nada, estoy eligiendo Dieppe». Lo miró fijamente. Las lágrimas finalmente se liberaron. «Entonces déjame elegir». También respiró. «Elijo dejar de correr. Elijo creer que podemos construir algo, incluso si su sombra intenta cubrirlo». Los ojos de James se suavizaron, pero la tensión no desapareció. Se agudizó en resolución, se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la frente lento y cuidadoso, como una bendición que no quería desperdiciar. Detrás de ellos el scooter brillaba en la luz del día, tranquilo, brillante, innegable, y por primera vez en mucho tiempo, Dieppe miró el camino frente a él y no se sintió solo. Nhưng câu trả lời luôn là không biết, khiến lòng anh càng thêm tuyệt vọng. Anh đứng lại một chút, chống tay lên đầu gối, hít thở thật sâu. Anh thầm gọi tên trong lòng, nhưng một câu hỏi xoáy sâu vào tim anh, gặp điện thoại lên lần nữa. Lướt qua hình ảnh của cô, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt trong sáng. Cô ấy từng nói với anh đừng lo, em sẽ luôn ở đây. Nhưng giờ cô ấy đã mất rồi. Tại sao không một lời nhắn nhủ? Tại sao không một lời
trả lời của anh tại sao cô gái như Diệu Dâu này thì biến mất trong không để lại dấu vết gì. Anh tiếp tục dọc theo con hẻm, tiến bước chân ra nên rõ ràng trong rừng tĩnh mịch, tựa như những tiếng vang vọng của một bí ẩn nào đó mà anh chưa thể giải mã. Liệu anh có thể tìm thấy cô ấy trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cả thành phố này? Câu trả lời không có, nhưng một điều chắc chắn, Fuji không thể dừng lại. Hành trình tìm kiếm của anh mới chỉ bắt đầu, và những gì anh sắp đối mặt còn lớn hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Mong cố gắng là lấy hy vọng, mong có một người biết nhớ cô ấy đang